Bueno, la idea parte un poco, bueno, por un pedido de Franco, en verdad, porque yo estaba terminando una investigación sobre el triunfo de la rueda, y Fran me llama para convocarme al Congreso y me dice, bueno, me gustaría que estés como ponente, bueno. Y le digo, mira, estoy terminando un laburo sobre la rueda de investigación, si te interesa puedo dar eso. Me dice, bueno, sentite cómodo si querés dar eso. Me dice, pero si querés, como este año el Congreso gira en torno a la figura del Papa, estaría bueno si podés desarrollar un poco la iconografía del Papa. Entonces, bueno, me lo tomé. A mí un poco, la verdad es que lo que más me gusta de todo esto es el proceso de investigación. Digamos, la presentación de esa investigación es simplemente el remate. Donde yo más me divierto es investigando. Entonces lo tomé eso como un desafío, empecé a investigar. Obviamente siempre la investigación me produce esa sensación que me genera un montón de adrenalina, que es ver que no tiene fondo. Entonces es como se me activa la obsesión e ir buscando y buscando y linkeando y cada vez ir un poco más profundo, al punto a que un día levanta el teléfono, le digo, Fran, la ponencia, no puedo dar ni el 30% de la investigación, porque es un volumen de investigación enorme que no me imaginé yo tampoco que quizás justo particularmente en el triunfo del Papa se iba a dar. Quizás sí en otros triunfos, en el triunfo del Loco, o en el triunfo yo presenté una ponencia hace unos años en el Tarot de Barcelona, en el Congreso de Barcelona, sobre la torre. Todos esos triunfos se sabe que tienen un montón de trasfondo, pero la verdad es que no imaginaba que iba a tener tanto desarrollo iconográfico. Bueno, siempre el primer sorprendido soy yo, por eso también lo presento con tanta alegría, porque soy el primero en maravillarme de la cantidad de información que hay. Un poco lo que tiene la iconografía medieval es que tiene mucho desarrollo y es donde además se fundamenta, digamos, lo que va a ser la proyección del occidentalismo. Entonces va a determinar de alguna manera un poco el mundo simbólico que nos rodea. Por eso sí, está todo, permanentemente tiene un trasfondo que es difícil. Además hay algo arquetípico, por eso termina representándose en una determinada cantidad de cartas. Y todo lo que es arquetípico, al momento de desarrollarlo, tiene una enorme profundidad, por eso es arquetípico, digamos. Así que, sí, la verdad que siempre que inicio una investigación me sorprendo de eso, de que sigue saliendo información y uno para en un momento porque si no, no termina más, pero tiene que empezar con otra cosa, pero realmente es mucho. Una cosa es lo que representa el arquetipo y otra cosa son las manifestaciones, cómo se ejerce eso en la práctica. Nosotros no somos arquetípicos, es una orientación, es algo ideal. Entonces, en la ejemplificación, cuando eso baja a tierra, ese arquetipo, en la práctica es que tiene estas múltiples interpretaciones que son imposibles de alcanzar en su extensión máxima, ¿no? Lo que pasa es que el tema del tarot es que está muy trazado por el mundo medieval. Y lo que lleva, cuando uno investiga, una cosa es investigar, digamos, el tarot como un oráculo, y otra cosa es investigar la historia del tarot, que fue el desarrollo de un juego de cartas muy popular en la Edad Media. En la Edad Media hay 3 juegos que son muy populares. El juego de cartas, que no solamente el tarot, hay un montón de juegos de cartas, el juego de dados y el juego de tableros, que también muchos de esos tienen representaciones que también aparecen en el tarot. Para comprender la particularidad genial que tiene la baraja de tarot, es que en su suite, que son los palos, tiene un palo que es más poderoso que los otros, que se llama suite de triunfos, ¿sí? Que serían los arcanos. Pero la palabra arcano, hay un tema, vieron que yo, como hablo de tarot histórico, hablo de triunfos, y cuando vamos al contenido de los ponentes, de la mayoría de los ponentes del Congreso, hablan de arcanos. Ese cambio de forma de mención, de nombre, sucede con la incorporación del ocultismo. El ocultismo toma este concepto de triunfos,
que es algo explícito además, que encima van diametralmente opuestos, ¿no? Porque el triunfo es algo explícito y lo pone en este concepto de arcano, arcano asociado a arca, a algo que está, que es un tesoro, que está guardado de alguna manera. Entonces, en esa mutación, digamos, a partir de la incorporación de la baraja del tarot a la cartomancia, el mundo ocultista, es que un poco se rompe esa dinámica medieval que venía. Pero lo que sucede con la baraja del tarot clásica, digamos, que es lo que investigo yo, es que está muy trazada por el mundo medieval. Y lo que lleva mucho tiempo es entender esa dinámica, la dinámica del mundo medieval, entender cómo estaban divididas las clases, qué lugar ocupaba cada uno de estos personajes en la sociedad medieval. Bueno, yo lo que creo que le asigna a eso es profundidad. Profundidad en el desarrollo. ¿Qué sucede? Hay determinados triunfos, por ejemplo, puedo decir el triunfo del loco, el triunfo del ermitaño, que por lo que representan, como son temas muy abarcativos, cualquier persona con mayor o menor información se va a poder explayar. Pero ¿qué sucede? Cuando aparece el emperador, cuando aparece el papa, que están más acotados, digamos, porque ¿cuánta generalidad podrías hablar del papa? Y bueno, estás medio acotado en el tiempo. El tema de conocer las particularidades, como por ejemplo esto, el análisis detallado iconográfico de cada uno de los elementos constitutivos que hacen que el Papa sea esta figura, es lo que permite un análisis en profundidad, el poder desarrollar extendidamente contenido. ¿Sí? Si no, lo que termina pasando es que siempre hay análisis muy superficiales, generales, de figuras que, bueno, de conocimiento casi público, digamos. Yo no soy tarotista, yo me incorporo de una manera, una situación que fue muy divertida. A mi pareja, para el cumpleaños, le digo, bueno, ¿qué quieres que te regale? Una baraja de tarot. Me dijo una baraja de tarot, le podía haber regalado un libro. A mí la verdad es que hasta ese momento no me había llamado particularmente, más allá de que yo vengo del mundo del diseño y de las artes visuales, no me había llamado particularmente la atención. Cuando le regalo la baraja, bueno, gracias, ¿no? Me dice, ¿vos sabías que no se sabe el origen de la baraja del tarot? Y le digo, eso es un disparate. ¿Por qué? Porque esta iconografía es iconografía medieval. Si vos me dijeras, es algo asirio, bueno, puede llegar a ser. Pero esto no puede ser. Pero me quedé con la duda, porque vaya, que esa noche no dormí. Esa noche no dormí. Ahí me agarró una obsesión por tratar de explicarle a Euge a ver de dónde venía, porque yo eso lo conocía cuando había estudiado artes visuales, porque a través de las mecánicas de reproducción de los impresos medievales estaba ese tipo de iconografía. Obviamente no se sabe a ciencia cierta en detalles, particularmente cuál es la fecha de nacimiento de la baraja de tarot, pero sí sabemos más o menos en qué periodo surge, ¿sí? Que es alrededor del siglo XV. Pero ahí es cuando yo me meto en un tema donde no voy a poder parar, porque esa iconografía a mí me genera mucho deseo de investigar. Es decir, cuando aparece un elemento, yo necesito saber. Acá aparece para mí lo importante del tema de la investigación. Muchas veces, quizás una de las cosas que observo es que la mecánica que considero yo en lo particular interesante es primero investigar, y en los lugares donde no encontramos una explicación de la historia, en ese lugar podemos suponer o podemos arriesgar, especular, por así decirlo. Temas que muchas veces observo que hay una especulación antes de la investigación. Es decir, se toman elementos y se analizan sin entender bien qué representaban. ¿Por qué? Porque el tema es que esos elementos tenían una representación muy interesante. Entonces quizás es más interesante lo que ya suponían originalmente. Lo primero considero que es investigar, conocer qué significaba eso, y después esta misma, que es lo que hoy les comentaba en la ponencia,
estos mismos conceptos, ahora lo interesante es reelaborarlos, resignificarlos, adaptarlos al discurso o a la dinámica que cada uno considere oportuna para utilizar en la baraja de tarot, que no es la cartomancia la única forma. Hay gente que crea relatos, que comienza procesos artísticos, como en el caso de Daniel. Pero esto de ir a buscar a ver qué significa, esa palabra a mí me puede. Es decir, ¿qué significa? Veo la carta del loco con el marote, ¿no? Que es no sé si es un palo. Hay varias representaciones en el tarot de la carta así. Es un bastón que tiene la cara de él mismo, ¿sí? Porque el loco tiene esa característica de ensimismamiento. Por eso no pertenece a la escala mística, ¿no? El loco está por fuera, porque no puede incorporar a Dios, porque lo único que ve el loco es a sí mismo. Entonces, al no ser empático con el mundo, no podría incorporar a Dios, por lo cual no puede pertenecer a la escala. Cuando yo veo el marote, antes de saber, esto no lo sabía, y veo y digo, ¿qué es esto? Bueno, ya solo buscar el nombre es un desafío. Es decir, porque la información empieza recién cuando lo podés nombrar a eso. Es decir, un palo con una cabeza. Bueno, ¿cómo se llama este elemento? Marote. Ahora, ¿qué significa el marote? Y ahí es cuando se abre el universo. Entonces, ahí se desarrolla y después sí se vuelve al principio, y ahora sabiendo qué significa, veo cómo adapto esto, en qué situación lo pongo, en qué situación es pertinente, en cuál no. Creo que el tarot está en ese límite donde está a punto de cruzar a una disciplina. Sí que lo vimos, por ejemplo, hace años que pasó con la astrología de repente, ¿no? Donde el estudio empieza a tener un método, ¿sí? Por esto es tan importante la labor de los congresos, porque le dan un marco institucional a esta disciplina. Entonces, lo que va sucediendo es que en la medida que empieza a tomar entidad, esto es un arte popular, por eso tiene el descrédito, ¿no? Que no, ese descrédito simplemente es una cuestión de valoración social de algo que en la mayoría de los casos se desconoce. Eso era un arte que le permitía a un montón de mujeres trabajar, porque originalmente era un arte muy femenina, digamos, y ganar su dinero en un mundo que no permitía inserción laboral desde ese lugar. Es algo que realmente tiene mucho valor. Es decir, no quiero decir con esto de empezar a buscar esta búsqueda de transformación hacia una disciplina, que eso pierda valor, porque eso tenía mucho valor, esa tradición que se pasaba de madre a hija o en familia, era algo que tenía mucho valor y que tiene mucho valor cultural. El tema es que en la medida que se empieza a nutrir, eso empieza a tomar entidad y empieza a haber determinadas disciplinas que empiezan a darle un marco teórico, ¿sí? Y ese marco teórico hace que en un momento eso pueda ser aceptado de manera social y ya quede como una disciplina de investigación, donde hay un método de aprendizaje, donde ya se entiende, digamos, con una forma. Esto sucede mucho en muchas cuestiones. Yo vengo de la medicina china. En medicina china sucede mucho en las medicinas naturales, que van tomando marco y entidad con este tipo de articulación. Primero es visualización, pero siempre que hay una visualización, lo primero es juzgar lo que no es tradicional, queda en ese segmento. Pero de a poco esto, ¿no? Irle dando entidad para transformarlo en una disciplina. Bueno, yo quizás no soy el más indicado para hablar de ese tema. Sí soy una persona que valora mucho la tradición en el sentido del legado del oficio, ¿no? Que eso hoy es una gran pérdida, no solamente, digamos, en cualquier disciplina, ¿no? El carpintero, eso antes era casi un secreto que se traspasaba de una persona a la otra cuando vos considerabas que un aprendiz estaba en las condiciones para poder hacerse responsable de esa situación. Yo creo que acá pasa algo parecido. Hay algo del oficio, ¿no? Cuando vemos los personajes, digamos, de la escena del tarot, los más relevantes,
lo que tienen es un gran oficio, hace mucho tiempo que hacen esto, entonces tienen mucha experiencia. Eso es a veces en este mundo que vivimos de, no sé qué palabra usar, no quiero usar ninguna palabra despectiva, pero un tanto superficial, donde las cosas se quieren adquirir casi de manera instantánea, y por contraste ves esto, ¿no? María del Mar, que yo qué sé, hace 30 años que hace tarot. Marianne, es decir, hace mucho tiempo que tienen un oficio de eso. Entonces, a veces entender que estas disciplinas van a llevar mucho tiempo para ser incorporadas. Y con el tiempo uno va a ir incorporando aspectos, pero empezar a salir, yo creo que también es casi un flagelo social, ¿no? Este tema que está provocando niveles de ansiedad enormes, insomnio y un montón de otros problemas de querer resolver las cosas de manera instantánea. Esto por el tipo de profundidad, porque estás, es decir, ni hablar, digamos, dentro de la estructura del Congreso, principalmente, el Congreso está orientado a el trabajo con la baraja de tarot a nivel terapéutico. Todas las disciplinas que entrañen algo terapéutico necesitan mucho desarrollo, porque yo estoy trabajando con el aspecto emocional de una persona. Entonces necesito empatía, ni hablar de todos los conocimientos, digamos, de cómo manejar. Por eso hay tantas charlas también en relación a la responsabilidad en el oficio, que bueno, yo esto lo observo desde afuera, pero bueno, considero la importancia en este sentido de la tradición de mantener ese legado de conocimiento, que muchas veces va en dirección opuesta a lo académico. Por eso lo lindo es integrar y sobre todo ser tolerante, ¿no? A mí me gusta más lo académico, y yo muchas cosas, a veces escucho cosas y digo, esto me parece un disparate. Pero bueno, es simplemente una apreciación. El otro lo valora y hay que permitir y respetar ese lugar, porque siempre uno aprende un montón. En principio, cualquier análisis de estas, en esta disciplina va a impactar directamente en la psique de uno. ¿Por qué? Porque esto está hablando de nosotros. Esa escala mística que dentro del medioevo tenía una fuerte impronta católica, hoy nosotros resimbolizado, todo esto lo podemos aplicar permanentemente a nuestro funcionamiento, ¿no? Al comportamiento, a qué significa la locura, digamos, lo que representa. El tarot tiene algo crítico que después, a mí me parece que hay algo muy importante en lo que es el desarrollo histórico, que es la llegada del New Age. El New Age tiene la capacidad de extender muy rápidamente las disciplinas, pero de edulcorarlas, de banalizarlas. Hay algo del tarot muy crítico, que nos describe en un estado muy crudo, y para mí es muy atractivo verse en ese lugar. Por ejemplo, en la figura del loco, te podría decir que para mí es una carta que me encanta, y que yo de repente encuentro algunas discrepancias cuando veo cómo se maneja, digamos, en términos generales. Lo primero, por ejemplo, para mí la traducción ideal de la carta de Il Mato, era el nombre original, es el tonto o el necio más que el loco, ¿sí? Porque en verdad representa algo que en el medioevo era terrible, que era esta incapacidad de poder adoptar a Dios, por lo cual cuando vos eras diagnosticado de loco, estoy hablando de loco, era autista, era considerado un loco, probablemente Asperger ya fuera. Estamos hablando de cosas muy delicadas que hoy tienen una entidad y un marco de contención enorme. En ese momento, si a vos te declaraban loco, perdías todos tus bienes. Pueden después ver un texto alucinante que es la historia de la locura de Michel Foucault, donde analiza pormenorizadamente esto. Entonces, ¿qué pasa con ese destierro, el exilio, el poder, el abuso,
Estas figuras representan cosas que hoy están vigentes y que muchas veces se tapan. Las cosas cuando se tapan empiezan a pulsar el inconsciente, empiezan a pulsar de manera vertiginosa y después nos explotan en la cara. Bueno, ejemplos de esos hay en nuestra realidad. Entonces, esto es lo que es interesante, porque esto ya pasó, ya lo vimos, y parece que no hubiera pasado, y está ahí. Después cuando lo agarramos se vuelve evidente, y por eso lo que nos permite la historia, y por eso es tan importante, es evitar tener que experimentar cosas que ya pasamos. Para eso está la historia, para recordarnos qué no nos conviene hacer o qué es lo recomendable. En esta estructura de los triunfos del tarot está muy clara, están claros, no todos, pero muchos de estos aspectos, y siempre que uno se pone a revisar se ve ahí, se ve en cada uno de esos lugares, se va viendo ir y venir en ese lugar, porque además esa escala no es una escala rectilínea, donde uno sube un escalón y ya no puede bajar. A veces sube al escalón 9 y baja al escalón 1 y vuelve todo de nuevo a empezar, porque el aprendizaje es eso, ¿no? Como el ir y volver.